Congresista José León, presidente de la Comisión Especial de Seguridad Ciudadana, señor Ministro del Interior Wilfredo Pedraza, señor Presidente del AMPE y alcalde de Trujillo César Acuña, señores congresistas Luis Iberico, Fernando Andrade, Renzo Rayardo y doctora Celia Nicama, señor Gino Costa, señores generales, señores representantes del AMPE, señores colegas, alcaldes y alcaldesas. Me toca el día de hoy exponer sobre el sentir, experiencias y propuestas de los alcaldes del país. Quiero comenzar mis palabras diciendo claramente algo que venimos alertando hace algunos meses. El Perú viene atravesando y viviendo la segunda ola de violencia en la historia. La primera ola fue con Sendero Luminoso. Y hoy tenemos que reconocer, vivimos la segunda ola de violencia, un momento en el cual se viene asesinando no solamente a ciudadanos, sino también a autoridades y a policías. Ninguna vida en un país vale más que otra, pero el hecho de que ya un sicario se atreva a atentar contra la vida de una autoridad significa la total pérdida de respeto a la autoridad, la total impunidad en el país y evidentemente una alerta de que estamos viviendo momentos muy graves en el país. Quiero decirle, señor Ministro del Interior, claramente que bajo ningún concepto, ni quien le habla, ni ningún peruano podría atribuirle a ese gobierno la falta de seguridad ciudadana en el país, claramente. Y es cierto lo que usted dice, el Perú atraviesa un grave problema de seguridad ciudadana porque durante décadas, hablemos claro, se abandonó ese tema, no fue una prioridad, lo fue para los ciudadanos, pero no para los gobiernos salientes, es una realidad y debemos reconocerlo. Y si algo se criticó, señor Ministro, en estos últimos meses, es cuando se decía que no teníamos un problema real, sino un tema de sensación. Sin embargo, también reconocemos y aplaudimos la creación, por ejemplo, del Grupo Génesis. Ver el día de hoy que ya no se nos dice que no hay asesinatos, sino más bien que se trabaja para capturar y condenar y llevar a donde esta gente merece ir, a los sicarios. ¿Dónde estamos el día de hoy? Una delincuencia común muy creciente, porque como ya hemos escuchado y todos los peruanos sabemos, el delincuente siente en ese momento que hay impunidad por uno u otro motivo. Yo le pregunto a cualquiera de ustedes, desde el lugar de su residencia o su domicilio hasta ese recinto del Congreso, ¿cuántos patrulleros han visto? Bueno, yo vengo de Magdalena del Mar, no he visto pues ninguno. Ninguno. ¿No? Y seguramente cuando regresemos todos nosotros a nuestros hogares, a nuestras oficinas, el día de hoy, mañana y pasado mañana, una vez más podremos intentar encontrar patrulleros en el camino y no los veremos, ni uno solo. El delincuente, así como nosotros, conoce todas estas realidades, las estudia y sabe que la posibilidad de ser detenido es sumamente remota. Encontrarse con un patrullero es casi imposible, encontrarse con un carro serenazgo es posible. Pero por supuesto, encontrarse con jóvenes entrenados para que no usan arma, que deben enfrentarse a 4 delincuentes armados, porque andan de a 4 y armados, evidentemente hay una desventaja muy grande a favor de quienes velamos por la seguridad de los ciudadanos. Si a eso le sumamos algunas otras instituciones que debemos aplaudir en ciertos aspectos, pero también corregir en otros, como el Poder Judicial, el Ministerio Público y el INPE, decirlo claramente, que permiten que la mayoría de gente y delincuentes que son capturados por la Policía Nacional del Perú sean liberados prontamente. O el INPE, que permite que cuando alguien ya fue condenado, siga delinquiendo desde el penal, siga o salga antes de tiempo porque simula haber cumplido con beneficios, entre otras cosas más que todos conocemos y no vamos a profundizar. Evidentemente entendemos que tenemos que hacer una reforma integral, no de una, sino de todas las instituciones vinculadas a ese tema fundamental que es la falta de seguridad ciudadana en nuestro país. Algo grave no solamente es el aumento de delitos, sino que esos delitos son cada vez más violentos. Y algo también sumamente grave es que estos delitos violentos con arma de fuego se dirigen no solamente a aquel ciudadano que retira una suma muy alta de dinero de un banco,
aquel ciudadano que puede ser víctima de un secuestro porque goza de muchos recursos económicos, sino que hoy en día estamos viviendo un momento en el Perú en el cual un humilde pasajero de una combi, dentro de una combi, puede ser asaltado a mano armada para quitarle quizás 10 o 20 soles que lleva en el bolsillo. O un joven, una joven menor de edad, también es asaltada a mano armada por quitarle un celular. Entonces, está claro, no hay equipos de comunicación, no hay vehículos, y entonces las municipalidades estamos aquí para trabajar por esto. Los alcaldes ni nos corremos de ese problema, más bien queremos afrontarlo y queremos que se nos considere. Me toca exponer sobre el sentir de los alcaldes, y yo quiero preguntarle a mis colegas si nuestro sentir no es en parte de frustración, porque sí queremos combatir esta lacra. Sí queremos llevar a las cárceles a esa gente, pero las normas que nos amparan son remotas, no se nos permite detener, no se nos permite usar armas, y nos sentimos además los alcaldes casi como convidados de piedra en un asunto que nos compete, porque la Constitución dice que nos compete, pero en la práctica es casi como que la Constitución llegara a segundo plano. Yo les doy un ejemplo. La comisaría de Magdalena del Mar tiene 7 patrulleros, 4 malogrados, 3 funcionan. La municipalidad de Magdalena del Mar tiene 27 patrulleros, contra 3 de la comisaría. No es lo lógico en un país donde las normas nos ordenan a colaborar entre instituciones del Estado, que en vez de intentar reparar esos 4 patrulleros que tienen motores fundidos, además, los policías de nuestra comisaría deberían hacer un verdadero patrullaje integrado y subir a los carros de serenazgo de Magdalena, donde ponemos vehículo, mantenimiento, chofer, combustible, ayudante, etcétera, pero subir gratis, no cobrando por subir. Eso no es lo lógico, porque el patrullaje integrado es cierto, señor ministro, está avanzando, pero realmente estamos lejos de llegar a los objetivos. Entonces, lo lógico sería que si el municipio, que es parte del Estado y que quiere contribuir, pone todos los implementos y todas las facilidades, lo lógico sería que también los policías de día de turno, no de franco, suban a nuestros patrulleros y ejercer conjuntamente la labor. Quiero contar aquí, y a usted especialmente, señor ministro, que es la primera vez este año donde tenemos policías gratuitos en las unidades de serenazgo. Soy alcalde desde enero de 2003 y jamás tuvimos, a pesar de los buenos vínculos con los comisarios, la posibilidad de tener un solo policía de turno en una unidad de serenazgo. Jamás. Recién con el nuevo comisario hemos tenido la oportunidad de tener 6 policías, pero tenemos 27 vehículos. Pero bueno, vamos avanzando. Quiero agregar algunas cosas. Tengo la experiencia de ser abogado penalista y creo que hay algunos temas que deberíamos incluir en esta breve conversación en los minutos que me quedan. En primer lugar, los temas de seguridad ciudadana son temas que necesaria y obligatoriamente requieren de liderazgo. Tiene que haber una autoridad llamada a dirigir esto. Evidentemente el ministro del Interior tiene ese mandato, pero arriba de él, siendo un tema tan importante, es el presidente del Perú. Comparemos el primer operativo de la parada con el segundo operativo de la parada. Antes del segundo, el presidente del Perú salió, ordenó, y por supuesto que el segundo operativo fue de lujo porque la máxima autoridad de ese país, que tiene las facultades para hacerlo, y aparte un hombre respetado y querido por todos los peruanos, dio la orden y el segundo operativo de la parada fue impecable. Y eso es lo que va a suceder efectivamente si el presidente del Perú asume públicamente el liderazgo, que fue algo que al inicio de su gestión comenzó a hacer, y luego seguramente por recargadas labores lo ha dejado, no de lado, pero sería bueno, repito, que nuevamente asuma el liderazgo. Un tema fundamental, el señor Acuña, por ejemplo, dijo al cerrar sus palabras que sin inversión no va a haber seguridad ciudadana. Y esa es una gran verdad. Y repito, durante décadas el gobierno peruano, los gobiernos que han ido pasando,
se han dedicado a destruir la Policía Nacional del Perú, a humillarla, a vejarla, a despedazarla. Esa es la verdad. Y hoy los ciudadanos pagamos las consecuencias. Esa es la verdad. En el primer gobierno del presidente García, 120.000 policías. Hoy, después de más o menos 25 años, 110.000 aproximadamente. Hoy día hay algún policía que le diga a su hijo, quiero que seas como yo. Seguramente cuando el hijo de un policía le dice a su padre, quiero ser policía, el propio papá le dirá, hijito, mejor no. Las condiciones, los vejámenes de nuestra policía, la falta de protección legal, una policía que no es capacitada, que tiene malos sueldos, que no es protegida, que es un tema fundamental para combatir la falta de seguridad ciudadana, es que nuestra policía pueda disparar, pueda ejercer autoridad, pueda defender a los ciudadanos y pueda defender su propia vida, sin ser luego perseguidos como delincuentes. Es un tema fundamental para controlar y derrotar a la delincuencia en ese país. Nuestra policía tiene que ser protegida. Y un tema fundamental con esto también es el tema del presupuesto. Tenemos claro que parece que para los ministros de Economía de ese país la seguridad ciudadana es un gasto y debe ser vista pues como una inversión. Yo siempre me pregunto, cuando muere un turista en el Perú, asesinado en un acto delincuencial, por ejemplo, hace unos meses murió un turista alemán, ¿cuántos turistas europeos dejan de venir? ¿Cuántos puestos de trabajo se pierden en el país? ¿Cuántos miles o cientos de miles se pierden? ¿Qué sucede cuando sale una embajadora y le dice al mundo, porque no solamente finalmente le dijo a su país, y le dice al mundo que es peligroso venir a este país? ¿Cuánto pierde ese país? ¿No será que con una sola de esas alertas perdimos lo que quizás nos hubiera gastado subir el sueldo de nuestra policía? Hay que estudiarlo. ¿Cuántas empresas dejan de invertir en ese país por miedo a que asesinen a los gerentes, a que los secuestren? Y por tanto, ¿cuántos empleos se pierden por la falta de seguridad ciudadana en el país? Muchos dicen que la pobreza en algunos casos genera delincuencia, pero es que también la delincuencia genera pobreza al ahuyentar la inversión privada y por tanto impedir que muchos peruanos consigan nuevas fuentes de empleo. Y es por ello que nosotros lo que buscamos es que no se suban sueldos en 5 años, ministro. Sé que no depende de usted. Y conozco el poder que tienen los ministros de Economía en este país, lo conozco de manera personal, es la verdad. Pero el ministro de Economía del Perú debe entender que eso es una inversión, mejorar las condiciones de nuestra policía y finalmente mejorar las condiciones de vida de todos los peruanos. Y ojo, la seguridad ciudadana está vinculada a derechos constitucionales, como el derecho a la vida, a la integridad, al patrimonio y otros más. Algo que debemos hacer, regular el vínculo, pues, que fue lo que dije hace un momento con otras palabras, entre la policía y las municipalidades. Hay algunos vacíos legales y, le repito, queremos hacer mucho más de lo que se nos viene permitiendo hacer. No tenemos miedo, quizás algún alcalde tenga miedo, pida seguridad, le puedo asegurar que la mayoría de alcaldes no tenemos absolutamente ningún temor. Fuimos elegidos por nuestros ciudadanos para defendernos. Y en eso no vamos a parpadear ni un instante. No tenemos miedo, no pedimos seguridad para nosotros, pero sí pedimos seguridad para nuestra gente, para nuestras mujeres, para los niños de nuestros distritos, porque para eso fuimos elegidos. Gracias. El tema, por ejemplo, de las juntas vecinales, de las cuales se habló hace un momento. Ese es un ejemplo que yo quiero darle a los que no lo conocen. Todas las municipalidades por ley convocan elecciones de juntas vecinales. Magdalena, por ejemplo, convoca según ordenanza para que haya representantes de cada sector de Magdalena. Los propios vecinos lo eligen. Invitamos a la OMPE a esas elecciones que son democráticas, públicas, abiertas y transparentes. Pero lamentablemente, creo que lamentablemente también la comisaría a su vez tiene otras juntas vecinales, no las mismas. Por ejemplo, ahí estamos demostrando que no estamos pues integrados, que no estamos trabajando de la mano la municipalidad con
o sea, que finalmente no estamos haciendo un trabajo de coordinación y colaboración. ¿No deberían más bien ser las mismas juntas vecinales las que trabajan con la policía y con la municipalidad y no diferentes juntas vecinales? Dejo la pregunta al auditorio y a los miembros de la mesa de honor. Luego, considero que hay que flexibilizar algunas normas de colaboración. Si el municipio, por ejemplo, quiere donar a la comisaría del sector bienes, en fin, hay que hacer mucho papel, cuando debería ser algo prácticamente automático. Hay que pasar informes, esperar respuestas, es todo un trámite que sinceramente no debería existir. Hay que ver la forma de flexibilizar y agilizar trámites que permitan que los municipios que están en condiciones puedan apoyar a nuestra policía. Hemos descubierto hace poco, por ejemplo, una norma que le impide al municipio donar balas, municiones y armas. Y yo me pregunto, evidentemente no van a ser donados a los vecinos, eran para ser donados a la Policía Nacional del Perú, a nuestra comisaría. Sabiendo que los policías peruanos no disparan en promedio 8 años un solo tiro, y por tanto están en desventaja siempre frente a los delincuentes, la municipalidad tenía la intención de asumir los gastos para que la policía de Magdalena del Mar, de nuestra comisaría, pueda hacer pruebas de tiro con balas donadas por la municipalidad. Pero la ley nos prohíbe donar balas, nos prohíbe donar municiones, nos prohíbe donar armas. Entonces, tenemos que ir eliminando todas estas barreras si queremos de verdad que haya colaboración entre las instituciones. Asimismo queremos, los alcaldes, por ejemplo, poder supervisar la labor del comisario. No solamente dialogar con él, llevarnos bien con él, sino también poder supervisar su labor. En todo grupo humano, seamos claros, hay elementos buenos y hay elementos malos, aquí y en cualquier parte del mundo. Y así como hay elementos muy buenos, que son todos aquellos policías que trabajan en su día de franco para llenar la olla de su casa, son los honorables. Yo puedo contar el día de hoy que junto a mi casa, no mi casa, sino junto a mi casa, muy cerca de mi casa, la casa de uno de mis vecinos la cuida un coronel en actividad. Un coronel en actividad. Entonces, no podemos decir que no hay gente honorable en esa institución. Un coronel en una caseta cuidando una familia. No es justo para la imagen de la institución, no es justo para ese coronel, no es justo para los peruanos. Pero dejamos claro que eso significa que hay gente muy honorable en la Policía Nacional de Perú. Pero también hay malos elementos que hay que erradicar, como en toda institución pública o privada. Y por ello creo que es necesario que podamos generar mecanismos de supervisión de la labor en las comisarías, sin ser el jefe directamente del comisario, pero no solamente en las comisarías, del Poder Judicial. ¿Qué pasa con los detenidos? ¿Por qué son soltados tan rápidamente? Fiscalía, Poder Judicial, y por qué no decirlo, del INPE también. Hay elementos y hay planes a largo plazo, efectivamente, modernizar a nuestra policía, capacitarla, tecnificarla, tomará muchísimo tiempo. Y me temo que, mientras tanto, muchos peruanos más van a morir en el camino. Sin embargo, no es menos cierto que así como hay planes a largo plazo, deben haber planes a mediano plazo y planes a corto plazo. La delincuencia es un círculo vicioso. ¿Dónde termina el crimen? ¿Es San Jacinto? ¿Es las Malvinas? ¿O no? ¿Dónde termina todo lo que nos roban a todos nosotros? Y muchas veces costándole la vida a muchos peruanos. Todos sabemos dónde va todo eso. Nadie tiene la menor duda. Y claro, pues, mientras hay un mercado abierto comprándole a todos estos delincuentes todo lo que roban abierta y públicamente, y mientras los ciudadanos sigan además acudiendo a esos lugares a seguir comprando lo que a ellos mismos les han robado, evidentemente la delincuencia continuará. Yo no creo firmemente, y lo digo por algo de experiencia que tengo en esto, que las leyes solucionen por sí solas las cosas. Las leyes, como siempre decimos, son como una llave de ruedas. La llave de ruedas sin mecánico no cambia de rueda, pero el mecánico sin llave de ruedas tampoco puede cambiar la rueda. Y aquí quiero hablar pues un minuto de la receptación. Un delito que se comete a vista y paciencia de todo el Perú y que la pena máxima es de 1 a 3 años. Es decir, si mañana la policía cierra San Jacinto
Seguramente pasado mañana va a abrir nuevamente y todos van a estar libres porque la pena es insuficiente. Y así como hay otros elementos como la tenencia ilegal de armas, que es un hecho gravísimo, los delincuentes están premunidos en su gran mayoría de armas de fuego, el Congreso ha hecho esfuerzos, hizo una amnistía, pero entendemos claramente que el porcentaje de armas devueltas fue muy bajo, como era de esperar. Ahí tienen una pena de hasta 15 años para la tenencia ilegal de armas. Ahí lo que falta es la intervención de la policía. Y en la receptación lo que falta primero, señores congresistas, señor congresista León, es, creo yo, humildemente, primero modificar la norma. No puede ser que haya una norma que prácticamente le dice al receptador, vende a cosas robadas porque nada te va a suceder porque estás amparado por la ley peruana. Porque al decirle de 1 a 3, le estamos diciendo, aquí no pasa nada. Esa es la verdad. Entonces, yo invocaría a esa comisión, si lo tienen a bien, con todo el respeto, a presentar un proyecto de ley para elevar la pena para la receptación a niveles que permitan que cuando la policía luego haga un operativo, sí hayan medidas efectivas, hayan detenidos y poder reducir estos mercados de cosas ilegales para de esa manera eliminar la delincuencia. Todos los estudios se enfocan, y los estudios en el mundo, que eliminando los puntos de receptación reduciríamos de manera inmediata, de manera radical y positiva, los índices delictivos en ese país. Porque la gran pregunta sería, ¿qué harían los delincuentes con lo robado? Más allá de lo que no sea dinero en efectivo, ¿qué harían? ¿Qué harían con los carros que roban? ¿Qué harían con los celulares que roban? Absolutamente nada. Y señor ministro, acabo, y señores congresistas y señores colegas, porque me avisan que mi tiempo ha terminado, es un tema realmente muy largo, que podríamos hablar creo que un día completo, pero es cierto que quiero terminar mis palabras con la venta ilegal de armas. Todo es público, Ciudad Nuestra incluso ha escrito alguna vez sobre esto. Son públicos los lugares donde se está vendiendo armas ilegales. Y es público además que lamentablemente hay autoridades, hay mafias muy poderosas en esto. Cada vez que uno habla de esto, mucha gente que conoce el tema me dice no toques el tema, es muy peligroso. Pero bueno, sí lo tocamos. Hay mafias poderosas en ese país detrás de la venta de armas ilegales. Por eso gringachos y jóvenes que asesinan de 15 años, 16, 17, tienen armas. Escapan del penal, del centro de menores y nuevamente a la semana tienen otra arma. El control de armas ilegales en el país es un tema pendiente. Y un tema que incluso países como Estados Unidos, que venían con la teoría que era un derecho ciudadano, hoy están combatiendo pues la tendencia indiscriminada de armas. Repito, sabemos de la labor del Congreso, con iniciativas legislativas, en fin, pero más allá de eso también tenemos que ir al campo, tenemos que detener. Ya hay una ley, en ese caso, de hasta de 15 años de cárcel para quien tenga armas ilegales. Hace unos días hubo un operativo en Jesús María exitoso. Continuemos con esos operativos y retiremos las armas ilegales de la vía pública y de esa manera, en todo caso, no permitamos que se asesine a nuestra gente para robarle un celular o un puñado de soles. Muchas gracias.